Bueno, entonces ahora aquí va a ser en este, ¿no? Sí, para que ya lo vean. Compartir, aquí está. Y ¿qué más tenemos? Es análisis de para que esté en presentación, ¿verdad? Bueno, creo que ya todos ven la imagen, ¿verdad? Ingeniero. Muy bien. Es entonces el tema que les decía, valores extremos. Ahorita, sí, ya. Muy bien. Entonces ven, aquí estas diapositivas pues ya van a quedar material que voy a subir al rato. Por ejemplo, allí va lo que conocen ustedes como mínimos y máximos, o máximos y mínimos. Entonces aquí tenemos una definición que en el caso de dos variables existe pues un máximo local en un punto x0 y y0 si fx. Aquí entonces si fx y y son en este caso menores que el punto fx. Es decir, lo que está diciendo es que aquí en este punto, por ejemplo, hay una cercanía de puntos, ¿sí? Donde existen un x0 y0 que digamos donde se nos va a presentar un máximo local. Entonces aquí hay valores que pueden estar abajo o arriba, es lo que me está diciendo estas relaciones matemáticas. Cuando x está cerca, en este caso dice xy están cercanos a xy. Esto significa pues que la función f en x es menor que fx del punto de referencia. Entonces, en este caso es menor para todos esos puntos xy que estarían alrededor. Ahorita ya no es un punto, sino son puntos que forman como círculos, ¿verdad? Que, como dice aquí, es un disco con centro en x0 y y0. Quiere decir que aquí esto, por ejemplo, está formado por discos, hasta que llega uno que es un puntito ya el último disco. Bueno, esa sería la interpretación gráfica. Y entonces aquí se nos va a presentar un máximo local o un mínimo local. Bueno, si las desigualdades de la definición se cumplen para todos los puntos x, y de la función, entonces f tiene un máximo, por ejemplo, absoluto, o bien un mínimo absoluto. Es decir, en x0 podemos pensar en los máximos locales como si fueran los picos de una montaña, como lo podemos observar aquí, y aquí los mínimos como si fueran las hondonadas como precipicios, ¿verdad? Desde luego que este es relativo porque hay uno todavía más bajo que el mínimo absoluto. Aquí, por ejemplo, es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque si abro más el dominio de la función, voy encontrando partes diferentes que pueden ser más altas, más bajas, como si fuera una montaña. Entonces depende mucho también del dominio que estemos abarcando, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí el dominio es toda esta región, este plano. ¿Y qué encontramos arriba? Estas conformaciones que aparentan ser como montañas. Bueno, entonces, un máximo absoluto, mínimo absoluto. Los que están intermedios son relativos, este y este. Bien, entonces pasamos a un teorema de valor extremo. Sea es una función continua de dos variables en x y y definida en una región cerrada y acotada R del plano XY, que es el dominio que ahorita estaba referenciando. Existe al menos un punto en R donde f alcanza un valor mínimo, o sea, que le podemos llamar mínimo absoluto. Y existe también un punto R donde f alcanza el valor máximo, y es el que nos referíamos ahorita, al máximo absoluto. Bueno, pues ya estamos en un teorema. Los máximos o mínimos locales o relativos también. Consiste en afirmar que f tiene un máximo relativo en ese punto x0 y y0. Y esto significa pues que ningún punto cercano de la gráfica de z en fx y y está más alto que el punto x0, y0, z0. Aquí es ya la localización en la tercera dimensión. x0 y y0 es el dominio.
y z es el que me da la altura. Entonces, análogamente, f tiene un mínimo relativo en x0, sin ningún punto también cercano de la gráfica, z igual a en función de xy, está más bajo que el punto x0 y y0, z0, lo que acabamos de ver en la gráfica anterior. Correcto. Entonces aquí dice este teorema que si f tiene un máximo o mínimo local en x0 y y0, y las derivadas parciales de primer orden de f existen, entonces si lo igualo a 0, ¿sí?, tanto f de x como f de y, entonces ahí estamos localizando un punto que es candidato a ser un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la derivada, su interpretación es pendiente. Y cuando esa pendiente vale 0, significa que ya estamos en el punto más alto o más bajo, donde ya no hay otro valor que lo vaya a superar. Entonces esa pendiente prácticamente es 0. Esa es una de las, digamos, propiedades matemáticas para poderlos determinar. Los valores extremos, bien, para que comprendamos mejor este teorema, podemos decir que para localizar los extremos locales o relativos de f, hay que investigar o hallar puntos críticos, a lo que me refiero ahorita, y al hacerlo igual a 0, que son, por definición, aquellos en los que el gradiente de f es 0 o no está definido, porque también puede ser que aparentemente de 0 o bien puede que no se defina en ese punto, y entonces no podemos confirmar. Bueno, pero tenemos condiciones necesarias de extremo. Dice, si una función diferencial de z en fx alcanza un extremo en un punto p de x0 y y0, entonces esas derivadas parciales de primer orden en este punto son iguales a 0. O sea, es lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Estamos derivando respecto a x y lo igualamos a 0. Derivamos respecto a y y lo igualamos a 0. Entonces los puntos en los que las derivadas parciales son iguales a 0 se llaman puntos críticos o estacionarios. Pero luego dice que no todo punto crítico es un punto extremo. Es una condición, pero no suficiente. Siguiente, aquí ya vemos una gráfica. Por ejemplo, hallar los extremos relativos de una función. Vemos pues de que 2x cuadrada, y cuadrada, 8x menos 6y y 20. Esa es mi función. ¿Qué hacemos? Derivamos fx en y y fy en x. Aquí observamos que al derivar 2x se vuelve 4x, aquí donde y temporalmente es 0, es constante, por lo tanto es 0 su derivada. 8x ya nada más nos quedó 8, aquí ya no existe x y ahí está. Luego observamos la derivada respecto de y, aquí nada más x existe, aquí sí, y se vuelve 2y al derivar esto. Aquí no hay y, aquí sí, aquí es constante, y esto se convirtió nada más en 6. Bueno, ya están las derivadas. Para conocer los puntos críticos, dice el teorema que igualemos a 0. Quiere decir que 4x más 8 igual a 0, de modo que x es igual a menos 2. Igual ahora 2y menos 6 lo igualamos a 0, y aquí salió que y es igual a 3. Por lo tanto, los puntos críticos son menos 2 en x y 3 en y. Completando, en este caso, pues es un artificio o pasos algebraicos, ¿verdad? Y para ir encontrando, pues, donde z, su valor de z finalmente, si yo lo sustituyo aquí, estos puntos, el x menos 2 y y igual a 3, voy a obtener precisamente el valor de z. Donde aquí, de acuerdo a este teorema, resultó que z es mayor que 3. Observamos, quiere decir que de aquí hacia arriba, desde 3 hacia arriba, z está creciendo. Bueno, pero el punto menos 2, 3 y 3 es el puntito, el más bajo, ¿sí?, que tenemos de la función esta, que originalmente es la que está aquí. Bueno, f tiene un mínimo local relativo en menos 2, 3. El valor de ese mínimo relativo es f igual a menos 2, 3, es igual
a 3 en este puntito que tenemos aquí. Y de allí se ve que si vamos dando valores a X diferentes, se va abriendo esta, digamos, esta tiene forma de una parábola, que al final, esto, al hacer muchos puntos, me va a generar este volumen, ¿verdad? Son discos que estamos, entonces, ahí trabajando. Bien. Entonces, ahí tenemos una representación así de manera, pues, fácil. Vemos cómo se obtuvo, igualando a cero las primeras derivadas. Bueno. Pero dice allá los extremos relativos, otro ejemplo. Allí nada más localizamos el punto y dio un punto mínimo relativo. Ahora aquí tenemos otra función. 1 menos x cuadrada que está elevado con y cuadrada a la 1/3. Aquí pues derivamos, ya está fx. Aquí, como aquí tenemos este signo, pues continúa aquí. Y ya sabemos que esta es la derivada, aquí era 1/3, se convierte en 2/3, pero negativo. Y lo mismo para y. Pues ya tenemos las dos derivadas. Se sigue que ambas derivadas parciales están definidas en todos los puntos del plano x y, excepto aquí, pues no podemos dar x y y, 0, porque se indefine en ambos casos la función. Más aún, como las dos derivadas parciales no pueden ser ambas 0, a menos que x y y sean igual a 0. Podemos concluir que el único punto crítico es 0, 0. Vemos entonces que para f0, 0, aquí nos vamos y como esto ya vale 0, estaríamos nada más z puede valer 1. Ese es el valor de la función. Mientras que para todos los demás puntos es claro que aquí podemos empezar a buscar valores diferentes. Estos deben ser menores que 1. En consecuencia, f tiene un mínimo relativo, en este caso, en el punto 0, 0. Bueno, aquí pues no tenemos la gráfica, pero es cuestión de que pueden probar metiéndolo a un programa graficador. Pero aquí nos sirvió para dónde está un punto crítico, que fue en el punto 0, 0. Aquí observamos, esta es bueno, sí estaba la gráfica, es esta. De meterlo a un programa de graficador. Entonces aquí hay un punto crítico al que se hablaba. Y de aquí vemos que hay tendencia, como están restándose para x que sean diferentes de 0. Al agarrar valores cada vez más grandes, x y y, esto genera pues esta superficie. Entonces aquí se está viendo su conformación de ese punto crítico. Bien. Criterios de la segunda derivada. Entonces, para saber qué va a suceder, porque no lo podemos hacer así de manera por intuición o por observación, tenemos que usar algunos métodos algebraicos. Entonces, ahí viene un criterio que es de la segunda derivada. Si f es una función con segundas derivadas parciales que deben ser continuas en una región abierta que contiene al punto AB, en el cual la derivada respecto a x de AB lo igualamos a 0 y fy también lo igualamos a 0, entonces ya tenemos la localización de los puntos, como lo acabamos de ver. Para buscar los extremos relativos de f, calcular el valor, aquí un valor d, donde dice que d es igual a la segunda derivada con respecto al punto AB por la segunda derivada de y con respecto a b, menos la segunda derivada del producto, o sea, de x, y luego con respecto a y, en el punto AB, eso elevado al cuadrado. Ah, bien, dice el teorema, si d mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x en AB es mayor que 0, f tiene un mínimo relativo en AB. Esta es, digamos, las referencias que debemos tomar para poder decir qué es. Si es máximo, es mínimo. Otro caso, si d es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x en el punto AB es menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en ese punto AB. Si d es menor que 0 ahora,
en el punto AB, entonces en el punto AB y función de AB, es decir, el valor Z, es un punto siglo. Y si D es igual a 0, el criterio no da ninguna conclusión. Allí es donde ya tenemos que ir a bosquejar a través de métodos gráficos, a través de, ahora sí, la herramienta de graficadoras. Y allí vamos viendo puntos, aproximándonos hasta que podemos deducir si se trata de un máximo o un mínimo. ¿Verdad? Bueno, si D es mayor que 0 y la segunda derivada de B es en el punto B, AB, y la segunda derivada respecto a B han de tener el mismo signo, así pues la segunda derivada respecto a X en AB puede ser reemplazada, es decir, por FY en segundas derivadas, en los dos primeros apartados de este criterio. O sea, podemos hacer este reemplazo. ¿Sí? Muy bien. Una herramienta matemática para memorizar la fórmula que define D es, aquí es un determinante. Aquí va a estar fxx, aquí va a estar fy, aquí es yx y xy. Estos dos nos dan el mismo valor, por eso no tenemos problema en el orden, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿para qué? Para calcular la distancia, el valor de D, que me va a servir aquí para poder decir si es máximo, si es mínimo, si es punto signo. Este es un medio para poderlo poder saber. Bien, vamos entonces, avanzamos. Dice, los extremos relativos solo pueden ocurrir en los puntos críticos. Entonces el teorema afirma que a la hora de buscar los extremos relativos de f en x, y, basta examinar sus valores en los puntos críticos. Pero esto no siempre son extremos relativos. Algunos puntos críticos no son ni máximo relativo ni mínimo relativo, sino, ¿qué cosa? Punto siglo. Un ejemplo de un punto crítico que no es extremo relativo lo proporciona la siguiente superficie. Por ejemplo, aquí tenemos y cuadrada menos x cuadrada, que es un paraboloide. De donde hacemos las primeras derivadas, y respecto a x es 2x y respecto a y es 2y. El único punto crítico es 0, 0. Se observa que para los puntos en el eje x, y es igual a 0, por lo que tanto f xy menos x cuadrada es menor que 0, aquí nos dio un valor negativo. Si x sea diferente de 0. Mientras que para puntos en el eje y, x es igual a 0, de modo que en y cuadrada aquí será mayor que 0, siempre y cuando y sea diferente de 0. Por lo tanto, un disco con centros en 0, 0 contiene puntos donde f toma valores positivos, así como puntos donde f toma valores negativos. Entonces allí queda como una especie de indefinición. Por lo tanto, en el punto 0, 0 no puede ser un valor extremo de f, así que f no tiene un valor extremo, ¿bien? Porque se presenta como una inconsistencia. Pero entonces, ¿qué sucede? En este caso, lo que tenemos allí, es un ejemplo. Ilustra el hecho de que una función no tiene valor máximo o mínimo en un punto crítico, es lo que ahorita encontramos. En la gráfica que es un paraboloide hiperbólico donde vimos que la función es esta, y en el origen de la gráfica pasa un plano tangente horizontal z igual a 0. Aquí pasamos un plano y entonces resulta que en el punto 0, 0, allí no hay la función, o sea, en este caso puede ver que f en ceros vale 0 en ese punto. Es un máximo en la dirección de x, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si agarramos esta trayectoria, ¿qué sucede? Que vamos a encontrar una parábola que hace así. Aquí llegó al máximo y luego empieza a descender. Ese es en el sentido x, ¿verdad?
pero un mínimo en la dirección de Y, cerca del origen. La gráfica tiene la forma de una silla de montar y por eso se le llama así. Es decir, si vengo ahora por la parte de paralela al eje Y, vengo con una curva aquí, así una parábola, llego al punto 0,0 y resulta que en esta dirección, aquí hay un mínimo y sigue para arriba, cuando en el otro fue un máximo. ¿Sí? Y entonces ahí es lo que está sucediendo, que es el famoso punto silla, porque podemos observar aquí que precisamente tiene una forma como de esa de silla de montar, ¿verdad? Aquí está la gráfica, esta es la curva que acabamos de ver. Entonces esta es la que está dibujada aquí, esta, que se presentó máximo, aquí se presentó mínimo. A eso le ya estamos llamando punto silla. Entonces aquí, por ejemplo, identificar los extremos relativos de f. La función menos x cúbica, 4xy menos 2y más 1. Sacamos las primeras derivadas, aquí están. Igualamos a 0, aquí están. Obtenemos los valores para x y para y ambos resultaron de 4/3. Ah, bien. Sacamos las segundas derivadas respecto a x, es menos 6x de esta función. La segunda derivada respecto de y resultó ya ser de 4. Y luego por ahí nos va a pedir la segunda derivada, primero respecto a x y luego respecto a y. Aquí ya resultó con un valor positivo, es decir, aquí en segundas derivadas. Se sigue que para el punto crítico 0, 0, d tiene un valor de, aquí empezamos a calcular. Entonces en 0, 0, 0, pues aquí tenemos un valor único. Y entonces resultó que d es de menos 16. De tal manera que d es menor que 0. Por el criterio de las segundas derivadas podemos concluir que en el punto 0, 0, 1 es un punto silla f, pues al sustituirlo obviamente aquí en la función original. Entonces ahí este es un punto silla. ¿Por qué? Porque resultó, de acuerdo al teorema, d menor que 0. fxx por allí está, aquí está, menos 6x, ¿verdad? Esa era una condición para poder decir que aquí se nos presenta un punto silla. Bueno, ese fue un caso algebraico nada más. Ahora para el punto crítico 4/3 y 4/3, que es lo que resultó los valores de x y y. Entonces aquí sustituimos esos valores, como decía el teorema, y resulta de que d resultó mayor que 0. Y como fxx es igual a menos 8, que es menor que 0, podemos concluir de acuerdo al teorema que f tiene en este punto un máximo relativo. Todo esto lo estamos obteniendo de acuerdo al teorema que ya está establecido. Es nada más irle dando cumplimiento y entonces aquí vamos dando esos valores. Como pueden ver, no es algo tan complejo, es nada más de seguir un orden y después identificar qué valores tiene y dónde se presenta un máximo, un mínimo o qué es. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso. Aquí estamos. Entonces aquí tenemos otra función. Tenemos x cuadrada, y cuadrada. Si nos vamos a un graficador, aquí está su gráfica. Sacamos las segundas derivadas, etc. Siempre que x o y sean igual a 0, entonces nos vamos a aplicar aquí el teorema y d resultó que es 0. Por el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente, ¿verdad? Por ahí decía que si daba 0 no era concluyente. Sin embargo, puesto que f y x, la función en x y es igual a 0 en todos los puntos de los x y fx es igual a x cuadrada mayor que 0, en todos los demás puntos podemos concluir que se presenta pues un valor absoluto de la función. Entonces aquí podemos ir viendo hacia cómo es su tendencia de crecimiento para poder identificar, en este caso,
por dónde se presenta un punto crítico y qué puede ser. ¿Por qué? Porque al darnos d igual a 0 ya no fue concluyente el teorema. Entonces ya vamos a los puntos ya identificados mediante una gráfica. Obviamente que tenemos que ayudarnos pues de una computadora y poder definir bien el dominio de la función. ¿Para qué? Para que se nos vaya presentando y tengamos la verdadera forma de la gráfica de la función. Y aquí pues tenemos otros ejercicios, calculamos los puntos críticos, se repite otra vez, y ahí nos va dando los pasos, ya ustedes lo pueden ir viendo, es repetir otra vez, lo que ya acabamos de ver. Aquí nos da finalmente aquí pues ya se le está, en lugar de D, se le está llamando H, otra manera de expresar que este es mayor que 0. Cuando aplicando otra vez el teorema, se puede observar que se trata de un mínimo relativo. Y la gráfica aquí me está diciendo comportamiento. Bueno, y ya pues es cuestión de identificar sus puntos. Pero ya gráficamente lo podemos observar y poder identificar qué es. Bien, aparte de cuestiones gráficas, o sea, de dónde, pues hay que ver en qué lo puedo aplicar este tipo de conocimiento matemático. Hay un método que se le llama de mínimos cuadrados, obviamente que tiene un proceso de desarrollo bastante amplio, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tomar como una herramienta que ya está probada y que se usa en muchos campos de la ingeniería. Entonces, por eso dice que hay diversos procedimientos para elaborar modelos, y entre ellos el método de mínimos cuadrados, ¿sí? A lo mejor no sé, métodos numéricos por ahí, van a haber algunos casos de este tipo. Bien, entonces ocupa un lugar preferente en este caso este método. Al concluir un modelo para un fenómeno concreto debe tenerse en cuenta dos objetivos muy importantes, que es la simplicidad y la precisión. Por ejemplo, un modelo lineal simple para ajustar los puntos, es decir, originalmente esto no es vamos a encontrar una población de puntos, por decía, es como una especie de estadística. Y luego esos puntos, por este método que le llaman de los mínimos cuadrados, quiere decir que estamos alineando, acercando valores en promedio, digamos, de esos puntos que están como un poco dispersos y generan una tendencia a una recta. Obviamente que para llegar a esta recta debo tener un conjunto de datos. Ahorita vamos a ver algún caso, ¿verdad? Pero aquí esta recta cuya ecuación sería esta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, viene desde la parte negativa, vamos, y ahí va. Quiere decir que está cubriendo valores mucho más X y Y, inclusive negativos. En fin, va a depender hasta dónde nos interese lo que estemos estudiando, analizando. Es un ejemplo, un caso de método de mínimos cuadrados. Es gráfico por el momento. Se pone de manifiesto también que al modelar el método modelo cuadrático, es decir, no todo va a tener una tendencia de una recta como la gráfica anterior. A lo mejor esta parte sí, pero ya luego por acá hay una parte que no tiene ese comportamiento. Entonces está el modelo de cuadrático, donde vemos que ya la función tiene una expresión aquí elevada al cuadrado, ¿verdad? Desde luego que es ligeramente más complicado, pero se consigue una precisión mucho mayor. ¿Por qué? Porque la población puede estar así dispersa, muy cercana y dando más o menos una tendencia de esta forma. Si lo calculo con el método lineal, pues va a tener más error porque no estoy tomando en cuenta estos cambios, en este caso, de curvatura. Desde luego que aquí debo tener una población de datos o puntos, x1, y1, x2, hasta xn, para tener suficientes datos y generar estas gráficas. Esto es sumarlo, en este caso, la suma de los errores cuadráticos, pues lo vamos a encontrar con esta formulita, que son de estadística, ¿verdad? Gráficamente, S puede ser interpretada como la suma de todos los cuadrados de las distancias verticales
entre la gráfica S y los puntos del plano dados del problema. Es decir, que aquí hay un punto, pero no está sobre la línea. Entonces ahí hay una distancia vertical, como lo dice aquí textualmente. Y eso requiere pues un ajuste. Esa es lo que se está haciendo con esta gráfica. Pueden tener como la suma de los cuadrados de distancias verticales entre la gráfica y los puntos del plano dados en el problema, solo la verdadera información. Bueno, bien, dice que hay una recta de regresión para un conjunto de puntos, ¿verdad? Viene dada por esta, en este caso, como la recta que ya vimos, la que pasé. Entonces aquí hay un valor constante, aquí hay un valor variable, aquí hay un valor constante. Entonces vemos que esta es la ecuación de una recta. Bueno, pero ¿cómo voy a obtener A? ¿Cómo voy a obtener B? Bueno, es lo que les decía. Aquí está una ecuación. Estos son puntos X, Y e Y de esta población que tenemos. Este es X, Y, todos los X, Y de esta población. Los Y también de esta población. Y va diciendo que este es el producto, la suma de los productos, menos aquí las sumas, y de X con las sumas de Y se van multiplicando también, ¿verdad? Pero es diferente esto, ¿no? Porque esta es la suma de los XY con la suma de los Y, mientras que estos son los sumas, pero de los productos. Y luego dice que aquí la sumatoria de los XY elevados al cuadrado van sumados por una cantidad n, que es la población de datos, menos los XY, pero no elevados al cuadrado, aquí, pero sí en todo ese valor los elevamos al cuadrado una vez que están sumados. Eso me va a permitir calcular la A. Son fórmulas que ahorita lo estamos dando ya probadas y que como una herramienta. ¿Y cómo voy a calcular la B que necesito aquí? Ah, pues dice que es sumarlas todos los Y, desde 1 hasta N, que tenemos aquí, y los XY desde 1 hasta N también. Pero ahora ya necesito aquí el valor de A, que debo calcularlo antes. Y entonces ya tengo la B. Bien, se puede decir, hay una demostración, un proceso matemático que ahí va poco a poco, pero son pasos, ¿verdad? Donde estos puntos sí son constantes, como esa es una función de A y B, podemos utilizar los métodos de las secciones procedentes para calcular su valor mínimo, sus datos, sus dos derivadas parciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es como una especie de la demostración. Y ahí se va generando todo este conjunto de proceso de sumatorias y todo, para llegar precisamente a estos valores. También dice, si los valores de X están simétricamente distribuidos respecto al eje Y, entonces XY es igual a 0. Y las fórmulas para A y B se reducen. En lugar de usar las que mencioné hace un momento, se reducen a esto, pero siempre y cuando se cumpla esto, ¿sí? Y así también para B. Si se cumple con esto, se simplifica entonces la determinación de A y de B, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo. Allá en la recta de regresión, pues tenemos una población pequeñita, pero bueno, vale la pena. La solución nos recomiendan, dice, generar una tablita con los cálculos necesarios para hallar la recta de regresión con n. En este caso, n dice que hay 1, 2, 3, 4 datos. Por eso n es igual a 4. ¿Verdad? Muy bien. Y nos conviene. Vieron que allí había productos, había sumas. En primer lugar, X, aquí tenemos el número de datos, los valores en X. Tenemos los valores en Y, que son los que acabamos de ver en la diapositiva anterior, en esta. Son los que estamos allá metiendo en esta tablita, ¿verdad? Estos son los X, X, X y X. Y allá los Y, Y y Y, ¿sí? Es lo que tenemos ya en esa tablita. Luego decía que había que hacer los productos. Como menos 3 por 0, pues me da 0.
Pero aquí dice que se eleve al cuadrado la x, le da 9, etcétera, y vamos haciendo las operaciones. ¿Cuáles? Las que nos señaló el modelo hace un momento. Entonces aquí vamos encontrando esos valores al hacer estas sumatorias, este producto y sumatoria, esta sumatoria. ¿Qué son los datos que nos van a servir? Bueno, aquí para calcular A, fue el primer modelo que teníamos. Entonces los XY observamos pues de que tiene un valor de XY por YI, por ahí está, dice que es igual a, tenemos que es igual a 5. ¿Sí? Por ahí está el de 2, 6, está el 5. Luego tenemos menos 2 por 6, que sería el otro producto. ¿Sí? Los valores que tenemos aquí, los estamos sustituyendo aquí. Y luego aquí serían las sumatorias de XY, que serían entonces en este caso sería 14 por 4, que es el número de datos, y aquí menos la sumatoria de los XY, que es menos 2, bueno, aquí ya me adelanté en la gráfica, de tal manera que el valor de A resultó de 8 tercios. Ya lo revisan esto un pasito a pasito para que vayan sustituyendo. Y luego la misma sustitución hicimos del modelo que ya teníamos antes para calcular B. Entonces ya tenemos valores que salieron pues de aquí de esta tablita y resulta que B resultó de 47/26. Bueno, estos ya son los elementos que yo necesito o necesitamos para generar nuestra recta. Aquí quedó ya la A 8 tercios y la B 47/26. Vemos que la única variable que tenemos que Y depende de X. Obviamente que este es un ajuste. Si trazamos esos puntos de donde salió, no van a estar exactamente sobre la recta, sino están ligeramente fuera de la recta. Pero esta ya a través de ese ajuste que se hizo por ¿cómo se llama? De los mismos cuadrados, nos ajustó a una recta. Entonces, aquí está su ecuación de esta recta. Bien, eso es para poder nosotros calcular. Vamos a suponer, ¿en qué me puede servir? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí fuera la población y aquí fuera el tiempo. Vamos a suponer que con respecto al tiempo, ¿qué va a pasar? Si el tiempo crece, la población crece generalmente, ¿verdad? Entonces aquí estamos en un método lineal mediante este método del teorema de los mínimos cuadrados. Bien, entonces ahí esta es una aplicación. Veamos otro. Dice aquí, el área de una sección transversal en forma de trapecio se forma doblando los extremos de una lámina de aluminio de 30 pulgadas de ancho. Hallar la sección transversal del área máxima. Ah, bien, entonces aquí, esta es la pieza. Todo esto mide las 30 pulgadas. Bueno, aquí está un poquito borrosita, pero es X menos. Si aquí le llamo X y le llamo X, entonces, y todo dice que es 30, entonces sería 30 menos 2X, está más. Aquí está, 30 menos 2X, la base que tiene este trapecio. Bueno, para poder llegar a la solución, pues tenemos que buscar una manera en que plantearlo y poder aplicar, en este caso, las derivadas y pues, llegar a una conclusión. En primer lugar, pues ya dibujamos el trapecio. Aquí ya le dimos que haya una altura h, que haya un ángulo θ. Como era simetría, pues es lo mismo en los dos lados. Y esta pequeña distancia la estamos llamando L, L minúscula. Y aquí ya la base mayor la estamos llamando B. Perfecto. Pero ¿cómo puedo saber, por ejemplo, este triangulito que está aquí? Vemos entonces que aquí hay un ángulo θ, que esta longitud es la base que tiene este triángulo. Y la h es esta altura del trapecio. De tal manera que ahí tenemos ya funciones. H es igual a x seno de θ, que es la altura.
y L es igual a X coseno de teta. Bueno, como no sabemos ni teta ni X, entonces hay que proceder a primero encontrar qué es la base. Pues la base es, aquí tenemos que va a ser igual a la suma de 30 menos 2X, esta parte. Y dos veces, ¿por qué? Porque aquí tenemos un tramo y aquí tenemos el otro. Entonces, luego ese es X coseno del ángulo T. Eso me da, ¿quién? El valor de B. El área, entonces, sabemos que es igual a base mayor más base menor. Entonces, aquí tenemos que la base mayor es todo esto que tengo aquí, sería esto que está acá, más base menor, que es lo que tengo aquí, es 30 menos 2X. ¿Y qué sigue? Por la altura sobre 2. La altura es H, es X seno de teta, y la fórmula del trapecio dice que todo eso lo divide entre 2. Ya está sustituida en área. Tenemos que A es igual a 30 seno de... Ya hacemos operaciones aquí. Vamos haciendo todo esto, vamos multiplicando y nos va a dar esta, ¿verdad? Esto a la medio. Finalmente simplificamos y ya tenemos hasta aquí. A, ¿en función de quién? De X y del ángulo θ. Son los dos valores que no conocemos. Bueno, continuamos con el proceso simplificatorio. Ya tenemos la función, la anterior, esta, ya está definida en función de X y de θ. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué me resta? Pues derivar el área. Al derivar, me queda esta función. La derivada, 30 seno de θ menos 4X seno de θ, 2X coseno de θ, seno de θ. Esto lo puedo llamar la ecuación 1. Y derivamos ahora con la otra variable. Ahorita en lugar de llamarle X y Y, le llamamos A, que le llamamos θ. Derivamos con respecto a θ y nos queda esta función, ¿verdad? Esta sería nuestra ecuación 2. ¿Y qué dice? Perdón, el teorema dice que igualemos a 0 las derivadas, ya lo hacemos. De tal manera que al derivar la derivada del área respecto a 0, pues nos va a quedar digamos, esta función al simplificar, obviamente. Esto ya lo igualé a 0, ¿sí? Y entonces ya nos quedó finalmente que salí. Ya estamos. Vamos a regresar. A ver, compartir. A ver. Vamos a regresar nuevamente. Ahorita. Vamos a ver. Y me quedó abierto esta. Aquí estoy. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí estamos. Voy a seguirme. Se fue hasta el último. Sí. Ya estamos en la parte final. Bueno, estábamos aquí. Ok. Y ya estábamos en la siguiente. Ya estaba aquí. Entonces aquí estábamos en esta parte que ya hacemos un reemplazo. Igualamos a 0, despejamos. Aquí en la ecuación 1 obtenemos esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazar en esta ecuación 2, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo coseno de θ. ¿Dónde lo voy a reemplazar? A donde exista coseno de θ. Por ejemplo, aquí es 30X, pero coseno de θ ya lo reemplacé por 2X menos 15 entre X. Aquí hay otro coseno de θ y aquí hay otro coseno de θ. Se simplificó, ya nos quedó todo en función de X. Haciendo los pasos algebraicos, entonces tenemos que al final, ya reduciendo todos los términos, resulta que X es, el valor buscado es X igual a 10.
Eso era lo que nos estaban preguntando, creo, al principio. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el área de sección dice que se forma a lo largo de esa lámina, hallar la sección transversal de área máxima. Bueno, entonces aquí al irnos a la última diapositiva, ya tenemos que X es igual a 10. ¿Dónde puedo encontrar el ángulo? Pues ya como aquí vale 10, 15 y aquí 10, van a encontrar ya el ángulo. Este es coseno de teta, es todo lo que resulta aquí. Y ya nada más le sacamos inverso coseno de teta y ya va a dar el ángulo correspondiente. Bueno, por el momento creo que no lo calculé, pero les va a dar aproximadamente como 60 grados. No me acuerdo ahorita bien el dato. Pero ahí ya están contestadas las dos variables. Entonces, si así como les decía, ¿cuál sería la respuesta? Que el ángulo teta que estamos buscando, si es cuestión de que lo prueben, C 60 grados. Y esta X, que es la que no conocíamos, debe ser 10. Entonces, la sección debe tener 10, aquí 10, pero si todo vale 30, entonces también la base debe ser 10 para este caso. ¿Y eso qué es lo que me está permitiendo? Tener con el mínimo material, tener el área de la sección máxima. Es decir, si está pasando agua por este canal, pues voy a tener la sección más grande posible. Si empiezo a jugar con X, en lugar de 10, le pongo 12, y aquí va a reducir la base. O lo reduzco a 8 y a 8. Y calculan el área y van a encontrar que siempre va a ser menor que el área que acabamos de encontrar con X igual a 10 y teta con el valor que resulte de aquí, aquí en la solución que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ese le va a dar el valor exacto de teta. Y pueden probar, así como les decía ahorita, modificando los datos. Y ninguno los debe dar, digamos, con área mayor que esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos buscando el área máxima, correcto. Con esto, entonces, pues ya tienen un material. En este caso, pues vamos a subirlo a la plataforma para que lo repasen. Y por ahí voy a subir algunos ejercicios junto con los que por ahí creo que no aparecieron. Al rato los subo para que ya tengan todo el conjunto de tareas. Ahora sí va a ser como especie de repaso, digamos, resolver esos ejercicios para prepararnos, pues, y estar listos para nuestra primera evaluación, que ya quedó entonces para el 21 de octubre, ¿verdad? Muy bien. Con esto voy a concluir el día de hoy. Pues ahora sí nos fuimos un poquito más rápido con este material. Obviamente que pueden ustedes consultar cualquier libro de cálculo, obviamente que ya tenga con más de una variable. ¿Sí? Y por ahí van a tener mucha información más. Bueno, si no hay comentarios, por aquí me voy a empezar a cerrar. No, por mi Muy parte bien. no. Bueno, joven. Por mi parte no, ingeniero. Bueno, entonces les deseo pues buenos días, buenas tardes, ya pasa de las 12. Y quedamos para la siguiente sesión, que sería el lunes, ¿verdad? Tenemos. Así es, Así es, ingeniero. ingeniero. Bueno, que tengan buen día, nos vemos todos. Gracias, ingeniero. Igualmente, Igualmente, tenga un ingeniero. buen día. Gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. muy bien, adiós, joven. Hola, ingeniero. Sí, hasta luego. Quiero a mí. Aquí está, muy bien.